Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me adentraré en ella. Hoy es el día 332. Si estás siguiendo el plan de lectura de la gran aventura de la Biblia con año y año, sabrás que este es el penúltimo día en la penúltima página del año, lo cual es bastante fenomenal si me preguntas. Estamos leyendo en el día 332, Hechos de los Apóstoles capítulo 11, Primera de Corintios capítulos 3 y 4, así como Proverbios capítulo 27 versículos 23 al 27. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le criticaron, diciendo, ¿por qué te acercas a los incircuncisos y comes con ellos? Pero Pedro comenzó y les explicó por orden. Yo estaba en la ciudad de Jope, orando, y en un trance vi una visión, algo que descendía, como una gran sábana bajada del cielo por 4 esquinas. Y descendió hacia mí. Mirándola de cerca, observé animales y bestias de rapiña y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije que no, Señor, porque nada, ni común ni inmundo, ha entrado jamás en mi boca. Pero la voz respondió por segunda vez desde el cielo. Lo que Dios ha limpiado no debes llamarlo común. Esto sucedió 3 veces, y todo fue elevado de nuevo al cielo. En aquel mismo momento llegaron 3 hombres a la casa en que me habían enviado desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos, sin hacer distinción. Estos 6 hermanos también me acompañaron, y entramos en la casa del hombre, y él nos contó cómo había visto al ángel que estaba en su casa y decía, envíalo a Jope, y trae a Simón llamado Pedro, él te anunciará un mensaje por el cual serás salvo, tú y toda tu casa. Cuando empecé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, como sobre nosotros al principio. Y recordé que la palabra del Señor, como dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Sí, pues, Dios les concedió el mismo don que nos concedió a nosotros, cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Al oír esto, enmudecieron, y glorificaron a Dios, diciendo, también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida. La iglesia en Antioquía, ahora los que fueron dispersados debido a la persecución que se levantó sobre Stephen, viajó tan lejos como Fenicia y Chipre, y Antioquía, hablando la palabra a ningunos excepto judíos. Pero hubo algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía hablaron también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número de los que creyeron se convirtieron al Señor. Llegaron estas noticias a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró, y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con firme propósito. Porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y se agregó al Señor una gran compañía. Bernabé fue a Tarso en busca de Saulo y, cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron con la iglesia y enseñaron a un gran grupo de personas, y entonces Antioquía los discípulos, por primera vez fueron llamados cristianos. En aquellos días bajaron profetas de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos, llamado Agabo, se levantó y predijo por el Espíritu que habría una gran hambre en todo el mundo. Y esto sucedió en los días de Claudio, y los discípulos determinaron que cada uno según su capacidad enviase socorro a los hermanos que vivían en Judea, y así lo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, sobre las disensiones en la iglesia de Corinto. Pero yo, hermanos, no podía dirigirme a vosotros como a hombres espirituales, sino como a hombres de carne, como a niños en Cristo. Os alimenté con leche, no con alimento sólido,
porque no estabais preparados para ello, y aún no lo estáis, pues todavía sois de la carne. Porque mientras hay celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois de la carne y os comportáis como hombres ordinarios? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Epoulos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué es, pues, Epoulos? ¿Qué es Pablo? Siervos, por medio de los cuales creyó, como el Señor asignó a cada uno. Yo planté, Epoulos regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta, ni el que riega es nada, sino solo Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son iguales, y cada uno recibirá su salario según su trabajo. Porque somos colaboradores de Dios. Vosotros sois el campo de Dios, el edificio de Dios según el encargo de Dios, que me ha sido dado como a un hábil maestro de obras. Yo puse los cimientos, y otro hombre construye sobre ellos. Que cada uno tenga cuidado de cómo construye sobre él, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Ahora bien, si alguno edificare sobre el fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará manifiesta para el día. Se manifestará porque será revelada con fuego, y el fuego probará qué clase de obra ha hecho cada uno. Si la obra que cualquier hombre se construye sobre los cimientos sobrevive, recibirá una recompensa. Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida, aunque él mismo se salvará, pero solo como a través del fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros, que nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios, pues escrito está que Él prende a los sabios en su astucia. Y también sabe el Señor que los pensamientos de los sabios son vanos. Así que nadie se jacte de los hombres, porque todas las cosas son vuestras, ya sea Pablo o Epoulos, o Kefa, o el mundo, o la vida o la muerte, o el presente o el futuro. Todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Capítulo 4. El ministerio de los apóstoles. Así es como se nos debe considerar como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Además, a los administradores se les exige que sean dignos de confianza. Pero a mí me importa muy poco ser juzgado por ti o por cualquier tribunal humano. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. No sé nada en mi contra, pero no por ello soy absuelto. Es el Señor quien me juzga. Por tanto, no juzguéis antes de que venga el Señor, que sacará a la luz lo que ahora está oculto en las tinieblas y revelará los designios del corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios su encomio. He aplicado todo esto a mí mismo y a Epoulos, para vuestro provecho, hermanos, a fin de que aprendáis por nosotros a no ir más allá de lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se envanezca en favor de uno contra otro. Porque ¿quién ve en vosotros algo diferente? ¿Qué tenéis que no hayáis recibido? Si lo habéis recibido, ¿por qué os jactáis como si no fuera un don? Ya estáis saciados, ya os habéis enriquecido. Si nosotros habéis llegado a ser reyes. Y ojalá reinarais vosotros, para que nosotros compartiéramos el reinado con vosotros. Pues pienso que Dios nos ha exhibido a los apóstoles como los últimos de todos, como condenados a muerte, porque nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Somos necios, por Cristo. Pero vosotros sois sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero vosotros sois fuertes. Vosotros sois tenidos en honra, pero nosotros en descrédito hasta la hora presente. Tenemos hambre y sed. Estamos pobremente vestidos y golpeados y sin hogar, y trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos injurian, bendecimos. Cuando nos persiguen, aguantamos. Cuando nos calumnian, intentamos conciliar. Nos hemos convertido, y ahora somos como la basura del mundo, la escoria de todas las cosas. Admonición paternal.
No he escrito esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque, aunque tenéis innumerables guías en Cristo, no tenéis muchos padres. Pues yo me he convertido en vuestro Padre en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Os ruego, pues, que seáis imitadores míos. Por eso os he enviado a Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor, para que os recuerde mis caminos en Cristo, tal como los enseño en todas partes, en todas las iglesias. Algunos se muestran arrogantes, como si yo no viniera a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y descubriré no la palabrería de estos arrogantes, sino su poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué deseas que venga a ti con vara o con amor, con espíritu de mansedumbre? Libro de los Proverbios, capítulo 27, versículos 23 a 27. Conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tus manadas, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y la corona perdura por todas las generaciones? Cuando se acabe la hierba y aparezca la nueva, y se recoja la hierba de los montes, los corderos te proporcionarán el vestido y las cabras el precio de un campo. Habrá suficiente leche de cabra para tu comida, para la comida de tu casa y el mantenimiento de tus doncellas. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te damos muchas gracias. Gracias por el don de la gracia. Y gracias no solo por el don de tu gracia, sino también por el don de tus mensajeros. Que Pedro y Pablo, que nosotros y Bernabé de quien oímos hablar hoy, solo te pedimos, por favor, ayúdanos a vivir como ellos. Ayúdanos a decirte sí continuamente y a lo que sea que quieras hacer en nuestras vidas, lo que sea que quieras hacer en este mundo. Señor Dios, decimos sí. Y te pedimos que por favor nos ayudes a decirte que sí a ti y a tu voluntad y a tu plan, y que nos digas que amemos con todo lo que tenemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que tenemos a Pedro, tuvo esta increíble revelación, ¿verdad? Y Cornelio, todo lo que escuchamos ayer y luego hoy, ¿qué tenemos? Tenemos a Pedro informando y que Dios quiere extender su Espíritu Santo sobre los gentiles. Y hay gente que no le gusta esta idea. De hecho, a menudo podemos olvidar como cristianos modernos, a menudo podemos olvidar lo que hemos hablado tantas veces en los últimos 300 días. Hemos hablado de que el cristianismo no es una nueva religión, es el cumplimiento del judaísmo. Así que todos esos primeros cristianos eran judíos. Cada uno de ellos. Y nos olvidamos de eso porque ahora hay esta división entre el judaísmo y el cristianismo. Pero ese no fue siempre el caso aquí en el capítulo 11. Revela el corazón de lo que va a suceder en la iglesia primitiva. Y lo que va a suceder en la iglesia primitiva es que hay este desacuerdo. La pregunta es ¿quién va a venir en un tal vez en un día o dos? La pregunta es, ¿ok? Esas personas, esos gentiles, que se están volviendo cristianos, primero tienen que ser circuncidados y luego recibidos en la iglesia, luego ser bautizados? Esa va a ser una gran pregunta en los próximos días. Pero vean aquí, incluso el hecho de que Dios haya abierto su gracia a los gentiles es algo que desafía los preconceptos y las ideas preconcebidas de mucha gente. Así que Pedro tiene que explicar, esta es la visión que vi. No es solo la visión que vi, porque eso es una cosa, sino también el milagro que ocurrió. Estos hombres y mujeres a los que predico el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y recuerden cuando Jesús mismo dijo, Juan, bautízate con agua, yo te bautizaré con el Espíritu Santo. Eso sucedió. Yo lo vi. Y eso es tan importante porque de nuevo, esto, a medida que continuamos creciendo y avanzando, esto va a ser algo realmente grande y va a estirar a mucha gente aquí. Ahora la iglesia y Antioquía, de nuevo, algunos proclamando a los judíos pero también proclamando a los griegos. Este es el primer lugar donde los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos. Y así es un pequeño dato para ti que Antioquía fue el primer lugar llamado cristianos hasta este punto. Ellos eran seguidores del camino. De hecho,
todavía serán llamados seguidores del camino, una especie de T mayúscula, el camino de la W mayúscula. Y sin embargo en Antioquía tenemos nuestra segunda instantánea de un tipo llamado Bernabé. Oímos a Bernabé, él fue a quien le vendieron propiedades y se las dio a los apóstoles. Bernabé, su nombre significa hijo del ánimo. Y esto es tan importante. Creo que esto es notable, él dice en el capítulo 11, versículo 23. Dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró, y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con firme propósito. Porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y ahora Bernabé y Pablo van a ser también compañeros de trabajo. Y yo siempre, ya sabes, puede que mencione esto una docena de veces de aquí al final de los 365 días, pero siempre vuelvo a pensar en Bernabé, hijo del estímulo. Su nombre no era Bernabé. Su apodo era Bernabé. Su apodo era hijo del aliento. ¿Y cómo me encanta esta descripción, te imaginas? ¿Puedes imaginarte que el Señor te describa de esta manera? En el capítulo 11 dice que era un buen hombre. Imagina la Biblia describiéndote a ti. Era una mujer buena, llena del Espíritu Santo y de fe, la persona que era hijo o hija del ánimo. En el caso de Bernabé, tiene mucho sentido que él y Pablo fueran compañeros de viaje. Pablo llega a ser conocido como el apóstol como T mayúscula es el apóstol. Es la segunda vez que lo hago hoy. Pero Pablo es el apóstol. ¿Puedes imaginar por qué Pablo necesitaría un Bernabé con él? Pablo va a salir y va a difundir el Evangelio. Él va a ser rechazado muchas veces. Imagínate cuántos días Pablo trató de esparcir las buenas nuevas y fue completamente rechazado. Si fueras un Pablo, absolutamente necesitarías un Bernabé en tu vida. Si tú eres la persona que está saliendo y estás tratando de proclamar la palabra de Dios y constantemente estás siendo rechazado, tú necesitas a alguien cuyo apodo es hijo de aliento. Necesitas a alguien en tu vida que sea ese animador, necesitas a alguien que conozcas. De nuevo, cada uno tiene su papel. ¿Sabes? Pablo escribe esto tan a menudo que habla de que no todos tienen los mismos dones en la iglesia, que el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, el pie no puede decirle a la cabeza, no te necesito, todas estas cosas, y Pablo no podía decirle a Bernabé, no te necesito, porque absolutamente lo necesitaba. Incluso si Bernabé no es el que va a ser todo el mensajero principal, tienes el hecho de que está desempeñando un papel muy específico. Y la verdad es que tú también tienes un papel específico. Tienes un don que el Señor necesita, y sabes, Él se hace necesitar de nosotros, sabes, Él realmente no nos necesita. Pero Él se humilla tanto que se pone a sí mismo, y no digo en nuestra deuda, sino en nuestra misericordia de muchas maneras, porque Él confía en ti y Él desea ser conocido en este mundo a través de ti y a través de mí. Y solo porque alguien no sea del apóstol no significa que no tenga un papel. Tal vez son el animador o tal vez son el animador, espero que tenga sentido. Ayer mencioné que iba a hablar de Corinto y de cómo era Corinto. Corinto era una ciudad metropolitana, cierto, cosmopolita. Era muy diversa. Había un dicho en aquellos días que decía que vivir como un corintio significaba que no tenías buena moral y significaba que estabas dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar dinero. Cuando se trataba de relaciones sexuales, Corinto era la ciudad del pecado. Y San Pablo va allí. Recuerden, primero fue a Atenas en el Areópago, la colina de Marte, tuvo esta discusión filosófica sobre Jesús y luego dijo, ¿saben qué? Cuando vaya a Corinto, no conoceré nada excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y va a este lugar donde hay malas costumbres. De hecho, había un templo a la diosa Afrodita en Corinto, justo en las afueras de Corinto. Fui allí una vez. Quiero decir, fui a la ciudad de Corinto, y me dijeron que abajo en la colina, ahí es donde estaba el templo de Afrodita. Creo que ya no había nada allí. Pero había una vez. Y así es como es ir a la iglesia, cito, ir a la iglesia en el templo de Afrodita.
Esto es para mayores de 13 años. Así que tengan esto en mente. Usted traería su sacrificio y usted sabe, si eso es una cabra o un carnero o un cordero, lo que la cosa era, usted traería ese sacrificio. Y había 3 partes en muchos de estos templos. La primera parte era donde se ofrecía el sacrificio. La segunda parte era donde había prostitución cultual. Y entonces la segunda parte de tu puedo, es decir, vagamente ir a la iglesia, ir a este templo, ofrecer un sacrificio, luego tener relaciones sexuales con una prostituta del templo. Y luego la tercera parte era que para cuando hubieras terminado con todo eso, la parte del sacrificio que habías traído sería asada, ya sabes, y habría un restaurante en la parte trasera del templo. Y así, básicamente, ir a la zona del templo, ofrecer el sacrificio, la prostitución cúltica, y luego cenar. Y era una de esas situaciones donde creo recordar que había algo en el apogeo de esto en el templo de Afrodita en Corinto, años 10 de miles si no cientos de miles de prostitutas del templo allí. ¿Sabes? Creo que fue el Papa Benedicto quien escribió sobre esto. Habló de cómo Nietzsche dijo que el cristianismo señaló la muerte de Eros. Así que Eros es el amor del deseo, ¿verdad? Hay 4 tipos de amor. Eros es uno de ellos, el amor del deseo. Y Nietzsche dijo que el cristianismo mató a Eros, por lo menos. Señaló a estas prostitutas de culto, la prostitución del templo y el culto de Afrodita. En el culto de Venus, el Papa Benedicto señala, dice, así que si esa fue la muerte de Eros, y eso fue algo malo según Nietzsche, vamos a explicar toda la gama de la prostitución del templo aquí están las personas que van al templo para participar en esto. Entonces Eros para ellos, sí con la muerte de la destrucción del templo de Afrodita o Venus, sí, para ellos ese Eros era necesario restringirlo. Pero el Papa Beninsky señala, dice, ¿pero qué pasa con las personas que servían al templo? ¿Qué pasa con aquellos que fueron llevados a la prostitución por el bien de aquellas personas que se dedicaban al culto de Venus o al culto de Afrodita? Y señala, dice, sí, tal vez para algunas de las personas que se presentaría en el templo y somos libres de salir, tenían que tener la muerte de Eros. Pero para aquellos que están atrapados allí, que son esencialmente esclavos sexuales, eso no señaló la muerte de Eros. Lo que señaló fue el reconocimiento de que son seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, y que no merecían ser tratados de esta manera de ninguna forma. Era, de hecho, la afirmación de su dignidad. No solo la dignidad de los que se presentaban, sino la dignidad de los que se veían obligados a servir en ese tipo de situación, ese tipo de trampa, esa esclavitud. Él señaló eso. Así que este es el contexto en el que San Pablo está escribiendo a estas personas porque ahora hay disensión en este momento. Pero el próximo capítulo en el capítulo 5, San Pablo va a describir muy bien. El subtítulo se llama La inmoralidad sexual contamina. La iglesia va a estar, él va a llamar a algunas personas por básicamente regresar y vivir como corintios, lo voy a decir así. Pero hoy tenemos la disensión. ¿Quién es Epoulos? ¿Quién es Pablo? Básicamente aquí Pablo de nuevo, está diciendo que escucha. Nosotros yo puse los cimientos. Apolo construyó sobre ella. Y ahora ten cuidado, porque tú también estás construyendo algo. Voy a destacar 2 cosas rápidamente. Es tan importante. 2 cosas rápidas. Una es en 1 Corintios capítulo 3 en San Pablo dice, ahora si alguien construye sobre los cimientos es el versículo 12 con oro, plata, piedras preciosas, madera, pelo, paja. El trabajo de cada uno se hará manifiesto para el día que lo revelaremos. El día es un día de mayúscula, por lo que el día del Señor lo revelará porque será revelado con fuego, y el fuego pondrá a prueba qué tipo de trabajo cada uno se hace. Ahora este es uno de los por lo que mencionamos antes la doctrina del purgatorio y ese reconocimiento que si mueres en relación con Dios y amistad con Dios, entonces por supuesto eres bienvenido al cielo. Así es.
mueres en estado de gracia en esa relación correcta con Dios. Y, sin embargo, al mismo tiempo, esta primera de Corintios alude al menos a esta noción de que el día del Señor, que es el día en que te presentas ante Dios, o el día del juicio del Señor, ya sea todos a la vez o tu juicio particular ese día revelará cómo has vivido, ¿verdad? Cómo has construido. Y dice, porque será revelado con fuego, y un fuego probará qué clase de trabajo que usted pone, cada uno es hecho. Si la obra que cualquier hombre se construye sobre el fundamento sobrevive, recibirá una recompensa. Si la obra de cualquier hombre se quema, sufrirá pérdida, aunque él mismo se salvará, pero solo como a través del fuego. Así que el proceso del purgatorio es simplemente purificación. Es esa sensación de estar bien. Hay cosas en mi vida que no pueden ser mi vida ahora. Hay cosas buenas en tu vida. Esas le dan gloria a Dios, pero hay algunas cosas que he creado una vida de paja y hey y esas cosas necesitan ser quemadas para poder entrar en la plenitud de la gloria de Dios y simplemente irradiar su gloria hacia Él y vivir en su gloria por toda la eternidad. De nuevo, esto no prueba la realidad del purgatorio, pero apunta a la realidad de un proceso de purificación de algún tipo. Espero que tenga sentido porque de nuevo esto no es para causar división entre católicos y no católicos. Esto quiere decir que todos estamos unidos en esto, que hay cierto grado de purificación. Todos tenemos que pasar por lo que San Pablo está hablando en este momento. Y esperemos que sea más unificador que divisor, porque vemos que esto es lo que la palabra de Dios señala, esperemos que tenga sentido. Lo último que quiero señalar es quizás también unificador, pero también es algo católico. Hay tantas cosas increíbles que San Pablo ha dicho hoy, pero una de las cosas que ha dicho ayuda a alguien como yo. Por ejemplo, yo siempre digo que mi nombre es Padre Mac y a veces tenemos hermanos y hermanas que son cristianos que dicen que Jesús dijo no llames a nadie tu Padre. Y ya tratamos eso en el Evangelio anterior como Jesús también dijo no llames a nadie maestro y sin embargo hacemos eso cada vez que llamas a alguien doctor, eso es lo que la palabra doctor significa. Pastor significa pastor aunque Jesús es el buen pastor. Aquí está San Pablo al final del capítulo 4 quien dice que aunque ustedes tienen innumerables hombres en Cristo, no tienen muchos padres. Porque yo me hice vuestro Padre en Cristo. Jesús, a través del Evangelio, incluso llama a Timoteo mi hijo amado y fiel en el Señor. Así que Pablo se refiere a sí mismo como Padre. Y no está contradiciendo lo que Jesús nos ha enseñado, porque Jesús estaba dejando claro que, en última instancia, la paternidad última viene de Dios. El Padre último Maestro es Jesucristo mismo. El Pastor último es Jesús el buen pastor que nosotros participamos en la paternidad de Dios. Participamos en la enseñanza de Dios. Participamos en el pastoreo de Dios. Pero Él es el único Padre verdadero. Pero aquí está San Pablo que se refiere a sí mismo como Padre. Así que espero que de nuevo, especialmente si alguna vez tienes un momento difícil, ustedes como ok. Me gusta este podcast y todo, pero realmente odio que se llame a sí mismo Padre Mac. Y yo diría que espero que esto ayude un poco porque aquí está San Pablo. Me refiero a sí mismo como Padre ojalá. De nuevo, no digo estas cosas para causar división. Las digo porque espero que podamos oírlas y decir, oh, vale, ya veo de dónde sacan los católicos algunas de estas cosas. Veo donde esto no contradice las Escrituras. Veo que estamos más unidos que divididos. Esa es mi oración. Esa es mi esperanza, y espero que tú también lo veas. Espero que sepas que eres amado. Ojalá, al menos mi última esperanza del día. Espero que todos nosotros, católicos o no católicos, nos regocijemos en el hecho de estar unidos de esta manera y tengamos esperanza. Bueno, penúltima esperanza, aquí está la última. Ojalá, y ojalá nadie sienta que estoy hablando de ellos. Como cristiano de segunda clase, perteneces al Señor. Como dice hoy San Pablo, perteneces al Señor. El Espíritu Santo está en vosotros. Sois sus hijos. Sois el templo del Espíritu Santo. Que Dios nos acerque cada vez más a ti.
Llévanos más y más cerca de la Iglesia. Condúcenos más y más cerca de la verdad y de la plenitud de la verdad que se revela en las Escrituras y en la Iglesia. En las Escrituras y en la tradición. Hombre. Bien, chicos, ya es suficiente por hoy. Estoy llorando por ti. Por favor, reza por mí. ¡Qué regalo! ¡Qué día! Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.